Buenas tardes, buenos días de nuevo. En esta oportunidad quisiera explicarles un tema que es conocido en la literatura de economía y de macroeconomía como equivalencia ricardiana. La equivalencia ricardiana toma el modelo de Irving Fisher de consumo que se conoce, digamos, de las sesiones previas eh, y esta idea del modelo de Fisher de consumo intertemporal lo llevan a la conducta de gasto, digamos si se quiere consumo, pero gasto público contra sus ingresos, como si el Estado fuera un individuo similar al agente representativo de Irving Fisher, y entonces bajo esas condiciones, ¿qué efectos tiene el financiamiento del gasto y qué efectos tiene ese financiamiento de ese gasto contra el consumo privado y a su vez, digamos, cómo se satisface la restricción y las condiciones de la microeconomía, como se vio en el modelo de Fisher. Entonces, esta es como la presentación de esta parte. Bien, en términos de los contenidos de esta sección, como pueden ver, la foto de David Ricardo y una aplicación de esta idea que vamos a desarrollar ya, digamos, puesta en el escenario de la economía colombiana, incluso que se llama la regla fiscal, de lo cual vamos a hablar cerrando la presentación. Entonces, primero vamos a hacer como una introducción de los conceptos y elementos fundamentales de la discusión. Segundo, vamos a ver el principio de la equivalencia ricardiana desde la visión original de David Ricardo en su texto de Principios de Economía Política y Tributación de 1813. Luego vamos a ver la idea de equivalencia ricardiana, que es una adaptación que hace la teoría neoclásica del principio de Ricardo. Luego vamos a ofrecer unas conclusiones y cerrando se va a presentar una aplicación y aplicaciones de este principio en el mundo real a través del manejo del gasto público, conocido eso como la regla fiscal, que lo aplican en muchos países en el mundo. Y finalmente hacemos unas críticas, no solamente críticas fuertes, que yo consideraría las relevantes, sino también unas críticas que vienen desde la misma teoría neoclásica, como imperfecciones o cosas de ese estilo que son usuales en este tipo de análisis. En esta introducción, nosotros vamos a recordar, como se hizo hace unos instantes, que la idea de la equivalencia ricardiana es una aplicación del modelo de Irving Fisher de consumo intertemporal al gobierno y su conducta de gasto y generación de ingresos, ¿sí? Entonces, lo que se quiere presentar aquí en definitiva es que en sí mismo el gobierno también tiene esta restricción de recursos, no puede gastar más allá de lo que se va a ganar en términos de impuestos y que va a retirar, digamos, del sistema a través de esos recursos de tributación. Entonces, es como esta idea de, de que nadie puede gastar más de lo que gana, incluso el gobierno, ¿sí? Es como meter al gobierno en cintura bajo las condiciones de cualquier agente económico. Es como entender que no hay nadie que se zafe de esta restricción, que la restricción de recursos dispuestos para hacer un gasto y que en definitiva usted podría tomar prestado en periodos donde gaste más de lo que gane, pero va a tener que hacer un pago de esa deuda en el futuro más los intereses. Las consecuencias de poder hacer ese ajuste intertemporal de tomar deuda y pagar después o generar ahorro y disfrutar, digamos, de un periodo tranquilo en el futuro a partir de un ingreso menor, pero un consumo que se mantiene o un gasto que se mantiene estable, lo que nos lleva es básicamente a construir una figura del gobierno como si fuera un agente representativo consumidor que reconoce las reglas de juego en una economía de mercado bajo la lógica
de el consumo y la idea del consumo intertemporal. Creo yo que ese es un elemento esencial. Por supuesto, la idea de la equivalencia ricardiana se origina en David Ricardo en 1817 en su libro Principios de Economía Política y Tributación, particularmente en un capítulo que vamos a mencionar ahora adelante. Y lo más conocido de la regla, de la idea de equivalencia ricardiana y lo que luego se llamó regla fiscal en la práctica, es desarrollado por una adaptación de la teoría neoclásica, que es esto que hace Irving Fisher, digamos, eh, del trabajo de Ricardo. O sea, Ricardo no es el que desarrolla esa adaptación como uno lo pensaría en sentido de Fisher, sino que los que hacen esa adaptación en sentido de Fisher a las condiciones del gobierno, tomando una vieja idea de Ricardo, son Barro y Buchanan, en los años que les estoy mostrando en dos artículos que aparecen en las referencias al final y que yo sugeriría que ustedes leyeran. Yo he leído los artículos para esta presentación de tal manera que se involucren todos estos argumentos originales. La tercera es que en la forma que esto se ha materializado en la práctica, la idea de la equivalencia ricardiana, es con un manejo austero y conservador de la política fiscal y que en el fondo busca que el gobierno no gaste más de lo que gane y que en principio ojalá ni interviniera. O sea que lo que debe guardar correspondencia en la conducta macroeconómica de los gobiernos es un balance intertemporalmente consistente con su restricción y con sus preferencias. Entonces, digamos que el gobierno debe comportarse como un individuo racional, que en definitiva debe ser a partir de un principio de austeridad, ¿sí? Digamos, la restricción debe ser clara para decidir los objetivos de política económica. Eso, en definitiva, puede tener varias visiones. Creo yo una visión oculta y una visión mucho más directa. La visión oculta lo que dice es que incluso el modelo de equivalencia ricardiana sonaría a una versión austera pero sensata del manejo de las finanzas públicas. Entonces, ese manejo de las finanzas públicas sensato pues está en el hecho de que en las vacas gordas pues debe ahorrar y en las vacas flacas debería desahorrar. Una especie de keynesianismo donde digamos hay un manejo prudente de los auges, que es en ellos donde se debería ahorrar, y en las épocas de COVID o crisis como la del 2008 o la del 29, el gobierno debería desahorrar. Debería desahorrar para mantener el nivel de gasto y, si se quiere, no hacer fluctuar la demanda agregada. Y hacia allí voy en la segunda condición que quería mencionarles, y es que esta idea de manejo contracíclico de la política fiscal tiene en el fondo no una idea keynesiana, sino una idea que destruye, que mata a Keynes. Porque lo que dice esta idea de la regla fiscal, en ese sentido, es que la demanda agregada a través del gasto público se va a mantener más o menos estable. O sea, en las fases de auge va a tener el mismo nivel de gasto, si se quiere, que en la recesión. Lo que va a tratar de mantener es una suavización de su gasto, lo mismo que dice Irving Fisher en el consumo de las personas. Entonces, cuando uno piensa en que la demanda agregada del gobierno debe actuar de manera contracíclica, de hecho, en un mundo donde todos los individuos, tanto el Estado como los consumidores, actúan de esta manera, no necesitaría actuar de manera contracíclica ni ser el salvador en las crisis, porque todos saben que en los auges deben ahorrar y en las crisis deben desahorrar. Eso fue la primera cosa. O sea que finalmente lo que sucede es que la demanda agregada se mantiene bastante estable
a través del tiempo y eso no genera ninguna fluctuación en la producción y el empleo. Y segundo, hay una idea que vamos a mostrar con claridad y es en la equivalencia ricardiana. Se supone que cuando el gobierno dice, bueno, voy a tomar deuda para rescatar la economía, como está diciendo Claudia López, digamos, como Claudia López en el famoso Plan Marshall de recuperación de la economía bogotana, lo que dijo es, vamos a emitir deuda para que financien este programa de rescate de la economía. Pero si los individuos son racionales, saben que ese mayor endeudamiento se va a tener que pagar con más impuestos, porque entre otras está en la mente de Claudia López y de todos los que hacen la política económica como su secretario de Hacienda. Entonces, lo que va a suceder es que efectivamente van a subir los impuestos más adelante, en 1, 2, 3 años adelante, para pagar el financiamiento que se hizo ahora. Entonces, bajo esas condiciones, los individuos reciben la ayuda del gobierno y en lugar de gastar más, lo que deciden es ahorrar más, o sea, no consumir. Y ese no consumo pues genera que la demanda al final no se reactive, porque el gobierno decide gastar, pero se cancela con un menor consumo total de los hogares que están ahorrando para pagar la deuda del futuro. Eso es lo que sería, digamos, parte de un efecto desplazamiento o crowding out de la demanda agregada, una especie de ley de Say que sucede en el raciocinio de los individuos cuando perciben que les van a cobrar más impuestos. Entonces, un mayor gasto público no tiene ningún efecto sobre la producción, ningún efecto sobre el empleo, o sea que no tiene ningún efecto multiplicador. Es la gran crítica que en fondo la equivalencia ricardiana hace a la idea de Keynes de cómo el gasto puede restaurar la producción y el empleo. Y por supuesto al final vamos a ver unas críticas que viene de una teoría que se llama las finanzas funcionales, que reconoce que el gobierno sí tiene efectos sobre la producción y el empleo, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, y que si se quiere, el mayor gasto puede generar una mayor producción y esa mayor producción pues va a generar una mayor paga de impuestos con las empresas que tienen más ingresos, con las mayores empresas creadas, con empleos creados, con más empleo y más producción, hay más impuestos. Entonces, el mismo gasto público crea su propia financiación. Eso es, o crea muy buena parte de la financiación, no tendría por qué desplazar a nadie, sino crear riqueza y restaurar la tasa de crecimiento y empleo de la sociedad en época de crisis. De ello vamos a hablar más adelante. Acá presentamos la idea de equivalencia ricardiana, o más bien su origen, a partir del trabajo del mismo David Ricardo en el libro de Principios de Economía Política, que es la portada de la edición primera, el libro más conocido, o la obra más conocida de él, pero pues también está esta foto que habla de el Collecting Works de Rafa, donde uno tiene, digamos, la recolección de cartas que él tenía, de su intercambio con Malthus, etc. Ese trabajo lo hace Rafa por encargo de Keynes, dado que a Rafa lo iban a matar en la Segunda Guerra Mundial, o en el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial en Italia, pues Mussolini lo persiguió. Keynes lo lleva a Inglaterra, allí tiene este trabajo fundamental que da origen a una escuela, de hecho, se llama el neo-ricardianismo o los serrafianos. Pues ya sabrán que Rafa se volvió un experto en David Ricardo a partir de ese trabajo que le encarga Kalecki, que le encarga Keynes, perdón, en la elaboración de la recolección y manipulación y ordenamiento de la obra de Ricardo. Entonces, como les dije, David Ricardo, en su libro de Principios de Economía Política y Tributación, particularmente en el capítulo 17, desarrolla la idea de equivalencia ricardiana. La verdad, son 3 páginas o 2 páginas al comienzo del capítulo, muy fáciles de leer, que recomiendo mucho y de las cuales voy a hablar ahorita.
La idea de equivalencia ricardiana no fue presentada por Ricardo directamente, sino que hay que advertir que fue un desarrollo que hace Barrow y Buchanan en 1974 y 76. Y algunos autores luego llegan a mencionar, como Eichmann en 2013 en el Journal of History of Economic Thought, que de hecho parece que Ricardo no estaría de acuerdo con esa versión de Barro y Buchanan. ¿Por qué no estaría de acuerdo? Volvemos para dar unos indicios. La primera es que Ricardo no trabajaba con la idea de agente representativo, como hace la teoría neoclásica, sino con clases sociales. A su vez, el rol del Estado tenía un efecto de tributación y de afectación desde la tributación en la distribución del ingreso. Entonces, cuando uno afecta la distribución del ingreso, también tiene incidencias sobre otras variables como la acumulación de capital y el crecimiento económico en sí mismo. Entonces, digamos que eso es uno de los aportes que se pierde de Buchanan y que Ricardo hace énfasis, ya lo vamos a mencionar. Por ahora podemos decir que se dice equivalencia porque cuando el gobierno quiere gastar más, debe financiarse o con bonos o con impuestos. Entonces, en el mismo instante que se crea el gasto, pues se necesita financiarle y por el mismo monto. Entonces, eso es lo que llama equivalencia inicialmente Ricardo, de lo cual vamos a hablar. Entonces, él divide las equivalencias, digamos, en dos. Esta es una interpretación de este autor, Eichmann, que cuando leí el libro me parece que es acertada. Entonces dice Ricardo que una equivalencia contemporánea, o se le puede entender que una equivalencia contemporánea en el sentido que acabo de mencionar. Entonces, cuando el gobierno aumenta el gasto público, dice Ricardo que esta es una de las grandes diferencias con Buchanan con Barron, ¿sí? Y es que el mayor gasto es una sustracción de recursos del sector privado que de otra manera iban a ser utilizados en el proceso productivo para acumular capital y por lo tanto para incrementar el crecimiento y para mantener la dinámica magna dentro de lo que los autores clásicos llaman eso. Dinámica magna es como la dinámica del capitalismo en su proceso de expansión y éxito. Entonces, cuando el gobierno gasta, retira recursos de los privados que se iban a utilizar en condiciones productivas, y esa es como la principal amenaza a la intervención que Ricardo ve en ese proceso. Luego tenemos que el concepto de equivalencia ya es una cosa más contable al comienzo. Entonces, si el gobierno gasta hoy más, por ejemplo, 100 millones de libras esterlinas, entonces necesita cobrar impuestos por 100 millones de libras esterlinas. Entonces sería equivalente el monto de impuestos y necesidad de financiamiento a través del gasto que hizo. Y luego tenemos el punto B, que es que puede, aquí con el que estoy señalando el cursor, que se me fue un poquito la diapositiva, pero lo que puedo mostrar es que también los 100 millones pueden ser financiados con deuda. Entonces, si yo necesito 100 millones, emito deuda por 100 millones y la capturo en el mercado financiero de la gente que quiera comprar los títulos de deuda. Eso va a llevarnos a una segunda categoría de equivalencias, que es lo que sería una equivalencia intertemporal, que se asemeja más y se acerca a lo que Buchanan y Barro desarrollan sobre la idea de equivalencia, digamos, intertemporal. Y eso aparece cuando debe pagarse intereses. Entonces hay dos escenarios donde toca pagarse intereses a partir de lo que se hizo en el primer escenario, llamado equivalencia contemporánea. El primer escenario es que el sector privado, cuando recibe la mayor deuda del gobierno,
pues tiene que mirar de dónde saca la plata. Y hay unos que no tienen plata, entonces piden prestado a otros privados. Cuando hacen eso, en el primer periodo, pagan estos impuestos que el gobierno cobró de una, pero tendrán que pagar intereses sobre la deuda que cometieron para pagar los impuestos. Y esos intereses, pues al final es como, si usted los descuenta, sería como el valor presente de estos impuestos, ¿cierto? Pero a su vez lo que resalta Ricardo es que hay un proceso de redistribución del ingreso en la sociedad que va de las personas que se endeudaron con los que fueron sus acreedores o son sus acreedores. Es decir, que yo, Gonzalo, pedí prestado para pagar los impuestos a Laura y Laura me está cobrando ahora los intereses más el capital, digamos, cuando ya pasamos el primer periodo y estamos en los otros periodos. Ese pago de impuestos es una transferencia de mi ingreso hacia Laura, pero no tiene por qué alterar, digamos, primero lo que recibió el gobierno. O sea, el gobierno cobró impuestos y los intereses ya es una transferencia entre privados, entre Gonzalo y Laura. Hay una redistribución del ingreso, entonces lo que aquí ha sucedido es una redistribución entre personas, ¿sí? Entre, digamos, entre acreedores privados y entre acreedor y deudor privado, ¿no? Y la segunda parte, o el segundo caso, está asociado más a cuando el gobierno en el primer escenario emite deuda, y cuando emite deuda, el gobierno debe pagar los intereses y el capital. Cuando paga los intereses, pues debe subir esos impuestos, debe cobrar unos impuestos para pagar esa deuda y esos intereses. Pero cuando paga los intereses, lo que está haciendo es una transferencia desde los bondholders, dice él, o sea, como los que tienen los bonos, con el que compró el título de deuda, que está cobrando los intereses, y el ciudadano que está pagando los mayores impuestos para poder pagarle los intereses de la deuda al gobierno. Entonces ahí dice que él es como un intermediario, que el gobierno es un intermediario en la distribución del ingreso entre el que cobra los intereses y el que paga los impuestos para pagar esos intereses. Y el gobierno no tiene un sufrimiento, digamos, de cambio en sus niveles de ingreso y digamos, en sus niveles de gasto que ejecutó y lo que hizo antes. Es decir, simplemente hay una transferencia intertemporal de recursos desde los rentistas del sector financiero hacia los privados. A mí eso me parece muy importante, ¿sí? Entonces ahí resaltaría esa cosa, o sea, el efecto de la entrada de la tributación del Estado hace que existan redistribuciones del ingreso, pero no afectan la cantidad de riqueza de la economía. Simplemente hay una redistribución de ella a partir del pago de intereses entre privados o con la intermediación del Estado. Luego, como vamos a ver ahorita, Buchanan y Barro desarrollan más este pedacito del segundo, del caso B, y lo que dicen es que, pues si bien el Estado tiene que cobrar impuestos en el futuro para pagar esos intereses, pues los impuestos de hoy, que sería como el caso A, ¿cierto? Serían como los impuestos de hoy que podrían ser equivalentes a la emisión de deuda hoy, que es lo que estoy señalando con el cursor, pues son equivalentes a los impuestos del futuro traídos a valor presente, o lo que sería como descontarlo de intereses. Cuando le descuento los intereses es como si hubiera obtenido el caso A, cobrado impuestos directamente, que es lo mismo que la emisión de deuda. O sea, lo hice por emisión de deuda y lo hice por emisión de deuda o por tributación.
Entonces, al fin y al cabo, la deuda de hoy son como los impuestos del futuro que tengo que pagar por esa deuda. Trae descontado de intereses. O sea, los intereses los pagarán con digamos, eh, eh, los intereses los pagarán con impuestos los ciudadanos. Y hay, digamos, hay una equivalencia en términos del valor presente de los impuestos futuros para pagar la deuda de hoy. Eso es una. Pero la deuda de hoy es equivalente a si lo hubiera comprado directamente con impuestos. La otra equivalencia que pone ahí, digamos, o digamos, uno podría verle tras líneas a Ricardo, es que los intereses también pueden ser contraídos por los privados para pagar la deuda del sector público. El sector público sano no paga intereses porque cobra impuestos, pero los jodidos son los hogares que decidieron pedir prestado. Esos intereses, pues al final son transferencias entre privados, pero esos intereses podrían ser equivalentes a los que pagara el gobierno si él hubiera decidido tomar la deuda. Entonces los que terminan, digamos, afectados en términos de pago de intereses son los privados, pero el gobierno podría haber hecho lo mismo y lo que pasa es que los ingresos de donde hubiera recaudado esos son los impuestos. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de equivalencias, la contemporánea y la intertemporal. La contemporánea es una cuestión contable equivalente al monto del gasto público adicional. Y la intertemporal se refiere al hecho de los intereses y quién los paga, como la transferencia entre privados o con intermediación del Estado entre el acreedor y el ciudadano que paga impuestos para pagar esa deuda contraída en el periodo 1. En esta parte abordamos la equivalencia ricardiana como se conoce ahora y que es el trabajo de Barro y Gordon que ya había mencionado. Que aparece una de las frases que he visto de manera recurrente en varios textos y que yo diría que la equivalencia, entonces la vamos a leer. ¿Cómo se entiende una equivalencia? Entonces, la equivalencia arranca suponiendo que el gobierno tiene su gasto ya fijo y otorga un alivio tributario en el periodo 1, que es como, por ejemplo, Claudia López piensa el plan de recuperación en épocas del COVID. Entonces, pero es porque muchos piensan igual a esto, o sea, los asesores de ella leyeron la equivalencia ricardiana y sacaron 5 en sus cursos, entonces son unos chicos obedientes a la idea de la equivalencia ricardiana y en ese sentido siguen al pie de la letra lo que pasa. Entonces, la forma de intervenir del gobierno es dar un alivio bajando los impuestos en el periodo 1. Ese alivio, digamos, hace que el gobierno incurra en un déficit en ese periodo, en el periodo 1. Los individuos que son genios y conocen el futuro, dado que saben las necesidades del gobierno que se vienen, entonces como incurrió en un déficit, pues debe pagarlo en el futuro. Esa es la idea de Fischer que habíamos tomado en una clase anterior. Entonces, la idea de Fischer de que en un periodo usted se endeuda, pero en el otro tiene que pagar, pues también es aquí tomada para el gobierno. Entonces, se bajan los impuestos, como hay un gasto estable, entonces se genera un déficit, y ese déficit, digamos, hace que los individuos prevean o anticipen que habrán impuestos mayores en el periodo 1 para pagar ese endeudamiento de hoy. O sea, el gobierno tendrá que ahorrar en el futuro para pagar las deudas de hoy. Y en lugar de coger ese alivio, los hogares, en lugar de coger ese alivio tributario y gastar en la economía, ahorran. Deciden ahorrar toda la reducción del impuesto. Si me bajaron el impuesto 500.000 pesos, entonces yo guardo 500.000 y digamos, lo guardo en el sentido de no lo gasto en consumo, lo ahorro. Con esos 500.000 yo me compro un bono del tesoro, un test del gobierno colombiano para financiar el déficit y obtener los intereses para pagarle la deuda que él mismo me va a cobrar después.
Entonces, una cosa importante es que primero, el nivel de demanda no cambia, solo hay una sustitución porque, digamos, en el sentido de una sustitución de ahorro privado por público, el gobierno desahorra y el sector privado ahorra. Y la demanda de consumo permanece constante, como la venía trabajando el sector privado antes. Es decir, podría haber consumido más con la rebaja tributaria, pero no lo va a hacer porque prevé impuestos mayores. Entonces va a mantener la proyección de consumo que traía de antes. Su nivel de consumo no se va a alterar por esta decisión del gobierno. Lo que hay es una sustitución de ahorro entre ahorro privado y público. Los privados le dan ahorro al gobierno que está endeudado, pero en el siguiente periodo el sector público es el que va a ahorrar. Entonces los que van a desahorrar son los hogares, venden el bono en el segundo periodo y le pagan al gobierno sus impuestos y no pasa nada. Aquí tenemos la idea de equivalencia ricardiana. Este es el artículo de Barro, mentiras, este es el de Buchanan, que se llama como la idea de la equivalencia ricardiana de Barro. O sea que el que le pone equivalencia ricardiana es Buchanan, pero el trabajo en base, digamos, del trabajo original de la escuela neoclásica alrededor del principio de equivalencia ricardiana es el de Barro de 1974. Entonces tenemos que la hipótesis de ese trabajo es esta. Tener en cuenta cómo se altera la decisión de consumo de un hogar, de un consumidor representativo, cómo se altera la decisión de consumo de un consumidor representativo o de un hogar cuando en esa decisión se introduce la información de la restricción presupuestal del gobierno. ¿Sí? Entonces, el gobierno va a tener una restricción y esa restricción la voy a tener en cuenta. La misma restricción que tienen los agentes la va a tener el Estado. Y cuando los consumidores tengan en cuenta que el Estado, cuando incurra en un déficit, va a tener que pagar en el futuro, sus decisiones de consumo van a tener una consideración. Y esa consideración es el punto central de la hipótesis de la equivalencia ricardiana. Entonces tenemos dos agentes, en este caso el privado y público. Estamos en condiciones de competencia perfecta. Se supone expectativas racionales, o sea que con esto lo vamos a desarrollar luego en el curso más adelante. La idea de expectativa racional lo que supone es que con la, pues, si ya le vieron, entonces digamos, ya conocemos, si no le han visto, entonces digamos, la expectativa racional lo que reconoce es la información que tiene a disposición el individuo que toma la decisión, en este caso de consumir, y esa información es sobre el presente y el futuro, de tal manera que va a afectar su decisión presente de consumo. Entonces, la información crucial aquí es la restricción presupuestal del gobierno y cómo eso afecta mi decisión de consumo. Debo saber en qué situación se encuentra el gobierno exacto para tomar la decisión más adecuada. Entonces, como les mencioné, en la idea expectativa racional y en este ejercicio, el agente consumidor sabe que el Estado cumple una restricción presupuestal y, por lo tanto, reconoce que el valor presente de los impuestos es equivalente al monto de la deuda, o sea, la idea de la equivalencia. O sea que si se endeuda hoy, la deuda debe ser pagada con impuestos futuros. Si yo traigo esos impuestos futuros descontándole intereses, entonces me va a dar el monto de la deuda hoy, como traerla a valor presente. ¿Sí? Uno reconoce al final que el Estado debe pagar sus deudas o que gasta lo que gana. O sea que en el fondo,
si llegara a gastar más hoy sobre deuda, pues va a tener que pagar con impuestos, pero eso es entendible en el sentido de que lo que respalda cualquier gasto son sus impuestos presentes o futuros. El Estado gasta lo que gana, igual que usted, ¿sí? Igual que una persona. Eso es muy importante bajo la idea de la equivalencia ricardiana. A su vez hay otro supuesto que uno toma de otros autores, no son necesariamente Buchanan ni Barro, sobre la idea de pleno empleo y la ley de Say. Porque, digamos, se supone eso porque ellos creen que si uno coge ahorro de alguien, se lo tiene que estar quitando a otro. Y esa idea de coger de alguien y quitar a otro es una idea de, digamos, es una idea de cuando la economía está a pleno empleo. Cuando la economía está a pleno empleo, para obtener más recursos de algo, le debe quitar a otra persona o a otro sector. Entonces, esta economía supone pleno empleo detrás y que toda oferta crea su propia demanda en el sentido de SEI. Entonces, lo que siempre tenemos es garantía de que la demanda absorba la producción en condiciones de pleno empleo y que si el gobierno decidiera gastar más, pues en el fondo lo que está sucediendo es que los privados no están consumiendo de más para restaurar la producción, sino que simplemente se afectarían otros rubros. En este caso, uno de los rubros afectados podría ser el volumen de inversión también, del lado de la demanda agregada. El otro punto crucial es que estos autores consideran que la riqueza neta no cambia, pues al final es un intercambio de recursos entre privados y públicos, muy parecido, perdón, a lo que Ricardo decía. En ese sentido, no se crea riqueza, sino se hace una transferencia. Entonces yo lo que estoy haciendo es una transferencia temporal y una transferencia intertemporal. La transferencia temporal es yo estoy endeudado con usted, usted me presta mi transferencia temporal. La intertemporal es cuando yo le tenga que cobrar de nuevo a usted porque es sobre usted que cobro impuestos. Entonces a usted mismo le voy a cobrar los impuestos sobre la deuda que usted mismo adquirió. Y si llegara a faltar un supuesto adicional de este modelo, que fue lo que dije en esta diapositiva, pues son los supuestos que están en el modelo de Irving-Fisher. No hay moneda, no hay bancos, hay un análisis intertemporal, ese tipo de cosas. Acá tenemos una idea adicional de la presentación de la equivalencia ricardiana a partir del trabajo de Buchanan. Esto está en el artículo de Buchanan y Buchanan lo hace con los balances contables del ejercicio que se va a hacer. Entonces aquí está el de impuestos y el de emisión de deuda, ¿sí? Entonces, no sé si ahí se ve, no puedo mover la camarita. De pronto ahí ya se ve. Entonces, lo que tenemos es que Buchanan en este artículo que recomiendo descargar, mírenlo, son los artículos originales sobre los que se construye la economía, no necesariamente sobre libros de texto. Entonces, verifiquen, además es bien cortico, se puede leer, está fácil. Es uno de los artículos que me recomendaría para leer en los momentos iniciales. Entonces, lo que vamos a ver es que hay un problema para financiar el gasto público a partir pues, de los recursos del sector privado. Entonces, una primera forma de financiar este mayor gasto público es cobrarle los impuestos a los privados, que eso poco se lo imagina Ricardo. Entonces, al cobrar impuestos, los activos del gobierno se incrementan y cuando los hogares pagan esos impuestos con sus ahorros, pues hay una reducción de los activos privados. Ese es como el primer escenario. Y el segundo escenario sería la emisión de deuda. Entonces, la emisión de deuda se hace a partir de que el gobierno emite o oferta bonos. Esto es muy importante, lo coloqué así porque cuando alguien demanda
fondos para prestar, o sea, pide prestado, cuando alguien demanda recursos prestados, emite títulos de deuda. O sea, la demanda de fondos para prestar es equivalente a la emisión de deuda. Haga de cuenta que usted necesita 1.000.000 de pesos. Entonces, para pedir ese 1.000.000 de pesos, usted hace una letra. Pues en la letra que es como pagaré, ¿cierto? Usted ofrece un título de deuda y le entregan el 1.000.000 de pesos. Entonces, el que es deudor es un oferente de activos, el pagaré, el bono, el TES, en el caso del gobierno colombiano, y a su vez es un demandante de recursos. ¿Listo? Entonces lo que tenemos es que se emiten bonos. Esto le permite al Estado, digamos, acumular, eh, digamos, los recursos, o sea, el 1.000.000 de pesos, un poco en el pagaré, y los privados desacumulan, pues, porque tienen que pagar ese 1.000.000 de pesos, digamos, es como el flujo, ¿sí? Pero lo que queda, digamos, neto es la emisión de títulos. Entonces, en la parte de abajo aparece Government Bonds, que sería la emisión de títulos que se hizo. Aquí está la transferencia de recursos, usted me dio el 1.000.000 de pesos, y aquí está lo que quedó un título por cobrar, un activo por cobrar de parte del sector privado. Parte del sector privado, ahora hay una cuenta por cobrar. Y esa cuenta por cobrar se balancea con, digamos, intertemporalmente, con los impuestos que se van a pagar en el futuro. Y esos impuestos que se van a pagar en el futuro, pues reconocen también no solamente el 1.000.000 de pesos que usted me dio, sino los 100.000 que son los intereses. Entonces, aquí tenemos el valor presente de esos impuestos futuros, que sería quitar los 100.000, o sea, dividir eso por la tasa de interés, y ahí desaparecen el 10%, sería como dividir 1.100.000 en 1,1, ¿cierto? O 1 más 10%. Cuando usted hace esa división, entonces queda 1.000.000, y eso es lo que valieron los bonos hoy, la emisión de bonos hoy. Entonces, la emisión de bonos hoy es equivalente a los impuestos que se van a tener que pagar en el futuro, pero descontados de intereses o traídos a valor presente. Esa es la equivalencia. Aquí está la idea de equivalencia en términos de balance. Me parece una explicación. Por eso los macroeconomistas y los economistas, cuando hablan de dinero y financiamiento, tienen que saber de contabilidad. Tanto que somos reacios a eso muchos, es una recomendación que les hago, porque la verdad es muy clave hacerlo. Que aquí en la diapositiva se resume lo que dije ahorita, que la equivalencia se ve justo al final en el balance de deuda y emisión de deuda, donde son equivalentes el valor presente y los pasivos futuros a la emisión de deuda presente. Entonces, como el pago de los bonos y sus intereses es igual a los impuestos futuros para poder pagarlos. En esta parte vamos a entrar ya en términos de la formalización del problema de la equivalencia ricardiana. Entonces lo que tenemos es tomado el libro de Ferguson, que está en las lecturas que proponía, digamos, en el libro Política Fiscal de Ferguson de la Universidad de los Andes, pero pues puede ser cualquier libro, la verdad, de, de, de aplicación de esto desde la microeconomía. Entonces lo que tenemos es que sugieren, al igual que en el problema de Fisher, la maximización de una función de utilidad, que sería la función objetivo, en principio aditiva, con rendimientos decrecientes, es continua, monótona, etc. A su vez, el individuo pues enfrenta una restricción presupuestal que no solamente debe servirle sus ingresos para consumos, sino también para pagar impuestos. O usted podría llevar los impuestos al otro lado del ingreso y restarlos, y le quedaría el ingreso disponible, es lo que le queda para consumir, o sea, como Y menos T. Entonces, Y1 menos T1, Y2 menos T2, y tendría los ingresos disponibles de cada periodo igual a lo que se puede consumir. La restricción con el Estado involucrado a partir de los impuestos.
no se acumula, no se heredan cosas, que sería este A sub 0 igual a 0, y tampoco por facilidad se deja la posibilidad. Todo esto se puede ir cambiando en los modelos, pero en la versión más pura pues lo quitan. Y se deja, digamos acá, que al final tampoco acumula herencias, o sea, se acaba el periodo 2, si es que hay dos periodos, y ahí no hay herencias, no se acumula, se gasta todo lo que tiene en consumo. El óptimo, pues en el fondo es la idea del cociente de las utilidades marginales tiene que ser igual a la tasa de interés y al coeficiente de impaciencia, una de las cosas que ya habíamos visto en la sesión de Fisher. Del lado del Estado, que es el otro agente, pues se supone que los impuestos son de suma fija, o sea que no dependen de las decisiones de consumo o de ahorro o de las fluctuaciones del ingreso, sino que se sabe de cuánto es el monto. A su vez también es muy clave que los impuestos, que el gasto público también es fijo, digamos, y está determinado de forma exógena. Al igual que la decisión de la empresa, del consumidor, la, el Estado, digamos, no acumula deudas al final del periodo, es BT más 1 o B2 igual a 0, si quieren ver aquí similar al otro ejemplo, y tendríamos que no hereda deudas. Si uno ve la historia económica colombiana, de los libros, no sé, el de Ocampo, por ejemplo, entonces van a ver que Colombia se independiza y nace endeudada, o sea que beta sub 0 es igual, no, es diferente de 0, o sea, es mayor que 0. Y aquí se asume que no, pues que no tiene deuda. También tenemos la restricción de que el gasto público de hoy pues se financia con impuestos de hoy o con deuda hoy, que sería B1, esa es la primera. Y el gasto de mañana debería ser igual, digamos, a los impuestos, o sea que los impuestos financian el gasto de mañana, T2 igual a G2, pero a su vez los impuestos de mañana deben pagar la deuda de ayer, entonces por eso dice B1, 1 más R, estaría pagando la deuda más los intereses. Si ustedes despegan de aquí B1 y lo sustituyen en la condición anterior, pues les va a dar la restricción, ¿sí? Despejan del lado de los gastos y los impuestos y tenemos aquí un resultado fundamental que marca la idea de la regla fiscal y el comportamiento del sector público moderno alrededor de que el gobierno se enfrenta también a una restricción presupuestal, al igual que los privados, el gobierno también enfrenta una restricción y sus gastos deben ser igual a sus ingresos. Eso es fundamental. Continuando con el proceso de optimización, digamos, tenemos la condición de equilibrio, donde Ferguson sugiere combinar las restricciones presupuestales entre el sector privado y público. Si ustedes recuerdan, el sector público tiene que el gasto en sus dos periodos es igual a los impuestos, y en la restricción de los privados, si quieren devolverse una diapositiva, ustedes pueden ver que aparecen los impuestos. Entonces, en lugar, reemplaza usted donde dice impuestos, gastos, porque son iguales según la restricción del Estado, y ahí ya queda involucrado el gobierno. ¿Qué quedaría? Pues tal cual estoy presentando aquí en la diapositiva, ¿cierto? O sea que los ingresos de la economía en intertemporales deben bastar para consumir y para gastar. O sea, son como los dos agentes que están ahí involucrados en términos de demanda. ¿Listo? Lo que tenemos es que la conclusión en el óptimo de la equivalencia ricardiana, una vez los individuos racionales tienen en cuenta esta restricción, recuerden que este gasto está fijo, G1 y G2 está fijo, entonces digamos que lo que hacen los privados es ya saber que descuentan estos gastos y saben cuánto pueden consumir. Es como cuánto les queda disponible para consumir después de impuestos, o sea, después de gasto, porque son lo mismo, gastos y impuestos al final son lo mismo, el gobierno debe gastar lo que gana, el gobierno debe gastar sus impuestos. Cuando los individuos involucran eso,
en su forma de pensar, entonces separan de la producción una parte que ya saben que pueden consumir. Entonces, independiente, digamos, de las decisiones de tributación, ya saben que el gasto está fijo, entonces ya no alteran, digamos, el volumen de consumo intertemporal que planearon previamente, ¿cierto? Entonces, lo que dice acá Ferguson es justamente eso, que dada la tasa de interés que está fija también y el nivel de gasto público, los hogares tomarán las mismas decisiones de consumo, con o sin deuda, pues porque ya está fijo el gasto y ya saben que tienen unos recursos dados para decidir. Lo que en el fondo es lo que la equivalencia ricardiana dice es que los hogares internalizan, digamos, es como lo contrario de la externalidad, internalizan en sus decisiones de consumo al Estado como alguien que va a gastar y que va a cobrar por ese gasto. Entonces ya descuentan eso y ya saben cuánto les queda, que fue lo que dije ahorita. Entonces, como se ha repetido ya en varias ocasiones, pero aquí un poquito ya más formal, si el Estado baja los impuestos hoy, que sería esta flechita hacia abajo, pues genera en los hogares un aumento del ahorro. No consumen más, lo ahorran, mantienen el consumo que ya habían decidido. Y lo que hacen es comprar activos que el gobierno emitió por endeudarse, que son los bonos de test, digamos, que emite el gobierno. Luego, lo que tenemos acá es que ese aumento del ahorro en el primer periodo pues le permite obtener unos intereses, ¿cierto? Que serían estos de acá. Compró el activo financiero en el periodo 1, le rinde intereses ya al segundo periodo, o sea que estamos hablando del segundo periodo. Y con esos recursos, pues coge y pide el bono, lo liquida, lo vuelve, digamos, dinero, y va y le paga los impuestos al Estado porque el Estado le va a decir, ay, necesito los impuestos para pagar los intereses y el principal. Entonces le dice, mire, pues yo ya había comprado un bono exactamente por el valor que usted está diciendo y además tiene los mismos intereses. Entonces termina siendo equivalente el monto de la deuda financiada con sus intereses y la necesidad pagada por impuestos. Entonces da lo mismo pues financiarse con deuda que con impuestos porque al final tiene que recaudar los impuestos para pagar esa deuda y los agentes racionales habían ahorrado de manera precautelativa para pagar al gobierno la deuda que se venía en el futuro. Entonces, lo fundamental es que el consumo no se alteró, la decisión de consumo no se alteró, es un amortiguador esto. Entonces, la conclusión del libro de texto dice que los hogares lo que les importa es el valor presente de los impuestos, que a su vez depende del valor presente del gasto. O sea, claro, la restricción intertemporal del Estado. Y no la distribución de los impuestos entre periodos. O sea que el Estado puede gastar más en un periodo, pero al final se sabe que va a tener que pagar en el otro. Puede en un periodo ahorrar más y luego desahorrar en el segundo, como hacía el consumidor en Irving Fisher, pero debe cumplir la restricción presupuestal en el tiempo que le quede, digamos, de análisis, en este caso periodo 1 y 2, siempre debe cumplir que debe gastar lo que gana, que debe gastar sus impuestos. ¿Sí? Entonces, basado en eso, los individuos ya saben qué consumir con anticipación. También es clave entender que los hogares juegan aquí un rol de prestamistas o prestatarios, pues porque es el único agente contra el que puede el gobierno tomar activos o liquidar activos, digamos, ¿no? Eso es. Entonces, si ustedes ven en la lectura, uno puede hacer unas sustituciones con las restricciones y llegar a la condición de demanda agregada de que Y es igual a C más G. Es una versión corta del Y más I más G más XY. Y si se asume que A es igual a B en el sentido de los activos del sector privado, pues son los pasivos del sector público y viceversa, que fue lo que dije en el punto anterior. Entonces ahí se hacen esos reemplazos y obtenemos, pues obviamente que
que la demanda agregada se cumple de esta forma, digamos, a partir de una decisión de individuo, ¿no? Digamos, eso también es complicado. Pero usted reemplaza el consumo, digamos, del periodo, mire que usted puede despejar de aquí C y le va a quedar Y menos G, que es al final como el cálculo que hace el individuo racional en esta restricción. Entonces, el consumo, la utilidad marginal del consumo debe ser el Y menos G del periodo 1 y el Y2 menos G2 en el segundo. O sea, ¿cuánto consume el individuo? Pues toda la producción menos lo que consumió el Estado en cada uno de los dos periodos. Y eso debe ser igual a la condición de equilibrio en términos de la tasa de interés y el coeficiente de impaciencia. Entonces, a lo que va este análisis de sustituciones es que si ustedes ven en el óptimo no aparecen los impuestos, el término no aparece. Entonces, por eso dice que la decisión de consumo no se altera ante, digamos, el volumen de impuestos que cobre el gobierno. Entonces, a los hogares no les importa los impuestos y el valor presente, digamos, no les importa, perdón, la fluctuación de los impuestos, si decide bajarlos hoy, si decide aumentarlos mañana, porque ya sabe que lo fijo es el gasto. Otra forma de ver el resultado que presenta Ferguson pues, es acudir a otro libro de texto de interpretación. En este caso es el ejercicio que aparece en el capítulo de consumo del libro de Sorensen, de Introducción a la Macroeconomía Avanzada. Y pues allí aparece la idea de la restricción del Estado, la restricción presupuestal y cómo afecta la decisión de consumo de los individuos, que es la idea de equivalencia ricardiana. Entonces, pues nosotros sabemos que los impuestos caen en un periodo y que eso, digamos, eh, se da bajo un contexto donde el gasto público permanece rígido. Eso es común en todas las explicaciones. Para eso, digamos, para hacer el análisis, entonces este texto dice que para empezar a hacer esa discusión, pues que veamos la restricción presupuestal del Estado y lo primero que se pone es el monto de la deuda adquirida en el primer periodo. Si ustedes ven, la deuda es el gasto sobre los impuestos. Claro, si gasto más de lo que tengo de impuestos en el primer periodo, pues debo emitir bonos de deuda. ¿Sí? Claro que si ahorra, entonces debería ser un comprador de deuda. Debería comprarle bonos al sector privado. También puede pasar eso. Pero pues aquí presentan siempre la versión donde el Estado es deficitario en el primer periodo. Luego tenemos el segundo periodo, la deuda del segundo periodo es igual a la deuda del primero más, digamos, este D1 es como la deuda que ya traía acumulada. ¿Sí le ven? Aquí arriba dice D1. La deuda que traigo acumulada más la deuda nueva, que fue la que acabo de explicar, que sería G1 menos T1, y todo eso con los intereses que tengo que pagar. Esto en el caso de que haya deuda heredada desde el comienzo, cosa que Ferguson pues en esa primera parte no explica y luego sí lo hará, digamos, eso no hay problema. Entonces, si yo genero deuda en el primer periodo y la transfiero al segundo, pues debo generar un superávit en ese segundo periodo para pagar la deuda acumulada hasta ese momento. Recuerden que se va de este mundo con cero deuda. Entonces, para eso tenemos esta restricción que dice que los impuestos del periodo 2 entonces deben ser suficientes para cubrir las deudas acumuladas hasta ese segundo periodo, más los gastos que tenga que hacer en ese periodo. Si ustedes despejan de esta condición anterior T2, entonces va a quedar T2 menos G2 igual a D2. Y de la condición de arriba que estoy señalando con el cursor, D2 es igual a todo esto, entonces también lo pueden igualar aquí. De ahí van a obtener esto, separando de un lado impuestos y gastos del otro lado, ahí la deuda. Dividen todo por 1 más R, como hacían en Irving Fisher, para dejar todo en términos del valor presente en las decisiones del individuo. Y tenemos que los impuestos del Estado son iguales a sus compromisos de deuda y de gasto. El Estado debe ganar tanto como debe gastar.
Ya yéndonos directamente a la idea de la equivalencia ricardiana, entonces como sabemos, suponemos que los gastos ya están predeterminados y permanecen rígidos, digamos, si quieren verlo desde otra perspectiva, ya lo hemos repetido bastante. Hay una caída en los impuestos hoy, lo que uno espera es que los impuestos del mañana aumenten, y eso lo vamos a ver matemáticamente descrito de esta forma. O sea que la variación del impuesto hoy más la variación del impuesto mañana traído a valor presente debe ser igual a cero. Claro, o sea, la bajada de los impuestos hoy debe tener una compensación en la subida de los impuestos mañana, de tal manera que la variación en los ingresos debe ser cero. ¿Sí? Todo lo que gana se lo gasta y sus fluctuaciones de ingresos deben ser compensadas en los siguientes periodos. De ahí se despeja la variación de los impuestos del segundo periodo y tenemos una condición muy interesante de análisis, pues que dice vea que si usted baja los impuestos en el primer periodo, como dice la equivalencia ricardiana, pues debe obtener un aumento de los impuestos de la misma valía, de aumentar los impuestos en el futuro, más pues para pagar el impuesto que dejó de recaudar, más los intereses de deuda que haya adquirido por haber hecho esa política. Entonces, los impuestos del futuro cubren la reducción del impuesto en el presente, más los intereses que eso acarrea por haber tomado deuda y cumplir con ese compromiso. ¿Listo? Esa es la idea de equivalencia en una formulita. Me parece muy clave esa formulita, el signo que lleva en la relación inversa y la condición de la explicación que tenemos. Aquí entra la idea de que los individuos tengan expectativas racionales y lo que involucran es estas dos informaciones. La primera, la idea del balance cero en el largo plazo de los ingresos tributarios, como mencioné ahorita. Y segundo, una explicación del consumo en términos del óptimo. Esto es tomado del libro de Sorensen y lo que dice es que después de encontrar el óptimo, pues tenemos que ese consumo del primer periodo es igual a los ingresos fruto del trabajo, H1, y los ingresos fruto de la riqueza financiera, o sea, herencias y ese tipo de cosas. En H1, yo tendría, digamos, esta condición, aquí puse la restricción para que ustedes lo vean, la restricción para llegar a este consumo intertemporal C1, que está dentro de la decisión de la gente racional. Pues si miran, Y1 está descontado de impuestos, como el ingreso disponible, una de las condiciones que podían sacarse en la explicación previa que hacía Ferguson. Entonces, el consumidor en el primer periodo, de acuerdo a los ingresos que tiene en toda su vida, decide consumir cierta proporción teta. Esa proporción teta depende de la tasa de interés, del coeficiente de preferencia intertemporal y todas esas decisiones, todos esos parámetros que están en las decisiones micro y que pues, en el libro de Sorensen están explicados de alguna manera. Lo que dice es que el consumo es un promedio ponderado a través del tiempo de los ingresos que tiene para toda la vida. Tiene que distribuirlos a la tasa teta, es más o menos eso. ¿Sí? Entonces, si uno tiene en cuenta cómo cambia el consumo del periodo 1 en esta formulita ante cambios de los impuestos, pues hace una derivada total. Entonces, ¿la derivada total de qué? De esta condición 2. Entonces, ¿cómo cambia el consumo del periodo 1 ante cambios de los impuestos? Entonces, ¿dónde estarán los impuestos en esta formulita que estoy señalando? Aquí en el H1. Si quieren, mire H1, es esto que estoy diciendo acá, mírelo aquí con el cursor. Mire aquí T1 con signo menos y mire aquí T1 con signo menos. Entonces, por eso sale menos DT1, menos la variación del impuesto del periodo 1, menos la variación del impuesto en el periodo 2. ¿Sí? Entonces, uno podría decir que eh, este término es menos, si uno le pone menos acá, debería cambiar de signo, aquí está un errorcito. Cuando le mete este menos al teta, que es la constante de la derivada, pues entonces, digamos, queda igualito a este primer término. ¿Y todo este término es igual a qué?
la variación de los impuestos en los dos periodos sumados debe dar cero. Entonces, si uno suma esto, debe dar cero también. Y si esto da cero, pues todo da cero. Entonces, pues tenemos que la variación del consumo en el primer periodo ante cambio de en cualquier momento de los impuestos es cero. Yo proponía, según la equivalencia ricardiana, bajar los impuestos en el primer periodo, pero podría ser en el segundo y viceversa. Pero independiente de donde fluctúen los impuestos, el consumo de los individuos permanece constante, no cambia. Y ese es el principio fundamental de la equivalencia ricardiana, que la demanda agregada no se altera con políticas tributarias, permanece constante. Por eso más adelante vamos a decir que hay una muerte en el keynesianismo aquí, en esta explicación, que por más que intente reactivar la economía a través de menos impuestos, pues no hay efectos de mayor consumo en los privados. En resumen, en el primer periodo, lo que yo digo es que se bajan los impuestos, con un gasto público fijo, pues se eleva el déficit. El gobierno emite bonos, los individuos racionales y con expectativas racionales consumidores compran esos bonos por el mismo monto que fue la caída de los impuestos para financiar al Estado. En el segundo periodo, los individuos venden los bonos con los intereses que le corresponden para pagar los impuestos que el gobierno va a pedir para pagar esos bonos y los intereses de la deuda que debe pagar. Entonces, resulta siendo equivalente tomar deuda que tomar bonos, ¿cierto? Digamos, para Ricardo, en términos redistributivos, eso no era equivalente por las connotaciones de transferencia y distribución del ingreso, pero aquí digamos que hay una condición de equivalencia en forma del financiamiento, de un financiamiento neutro. La conclusión. Entonces tenemos una conclusión sobre la equivalencia ricardiana. Primero, se desarrolla sobre el análisis de la microeconomía convencional, un resultado macroeconómico a partir de herramientas micro, eso se llama microfundamentación, y al Estado se le mete en esa figura. Entonces, el Estado actúa como un consumidor convencional. A su vez, esto resulta ser una extensión del trabajo de Irving Fisher que se presentó previamente, o que seguramente ya conocen. Como mencioné, en este ejercicio se equipara al Estado como si fuera cualquier agente y está sometido a las mismas reglas de juego y en las mismas condiciones y a los mismos impactos. La cuarta característica es que es neutra la forma en que se financia el gobierno. Da lo mismo si se financia con impuestos directamente o con deuda, porque al final esa deuda debe ser pagada con impuestos. En este ejercicio, pues, al igual que en el de Fisher, que es su modelo original, no hay banca ni hay moneda en la explicación, lo cual resulta bastante complicado en un escenario tan complejo donde se financia al Estado y que tiene que ver mucho con el origen de la moneda y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que podría ser incluso una antesala a las críticas, pero es una de las conclusiones, digamos, de resaltar del modelo. Por supuesto, el resultado más contundente de esto es que hacer política fiscal a través de la tributación resulta inoperante y neutro sobre el efecto de la demanda agregada a la producción y el empleo. Entonces, las políticas keynesianas de reactivación no tienen ningún lugar en la macroeconomía moderna cuando se le mete esta explicación a la forma de hacer esa política. Entonces, digamos que es como la muerte de Keynes y es hacia donde esto va dirigido en términos de la historia del pensamiento en macroeconomía y en economía. Lo último es que esta visión de la equivalencia ricardiana ha tenido un impacto enorme en la vida real, de tal manera que este manejo prudente de las finanzas lo podríamos llamar como un conservadurismo macroeconómico que ha llevado al mundo moderno a unos resultados particulares, pero sobre todo a una forma de hacer la política macroeconómica. En esta parte vamos a trabajar la aplicación del principio de equivalencia ricardiana
en la vida práctica que se llama la regla fiscal, por si alguna vez tienen que resolverlo en una entrevista para el Ministerio de Hacienda o alguna ejecución de política económica municipal o gubernamental. Es muy común verlo. Esta es la gráfica de la regla fiscal colombiana y pues básicamente lo que la regla fiscal en el fondo dice es que el gobierno está sometido a, a una restricción como el privado y que esa restricción debe cumplirse. Básicamente todo lo que gana debe ser gastado, o sea que el límite del gasto público son el monto de sus impuestos. ¿Listo? Eh, lo segundo es que la regla fiscal dice que el gobierno debe ser pues prudente y en ese sentido suavizar su gasto, no gastar mucho en unos periodos y gastar nada en otros, sino que como vamos a ver, pues ese conservadurismo lleva a que pida prestado pues en los periodos de vacas flacas y ahorre en los de vacas gordas, de tal manera que el gasto público más o menos permanezca estable y no genere fluctuaciones en la economía. No se trata de, digamos, en el fondo del modelo no se trata de mantener la economía a flote, sino de generar la menor distorsión en la economía, siendo el Estado uno de los actores que también demanda. Entonces, para que no genere asignaciones ineficientes intertemporales, debe mantenerse como calladito a nivel macroeconómico y calladito es muy suavecito. Entonces, detrás, por eso les decía que detrás de esta visión de conservadurismo que a uno le suena en las finanzas privadas no es válido en la macroeconomía. Yo creo que eso tienen que reflexionarlo porque va muy en contra de las convicciones que uno le han enseñado, es muy difícil desprenderse de ellas. Incluso en los discursos de las personas, como acabo de mencionar, y por eso lo dije, la idea de las vacas gordas y flacas es un ejemplo típico, ¿sí? Y para eso, pues yo les recomiendo y es obligatorio que lo vean, además es recortico, un video en YouTube del que fue ministro de Hacienda de Colombia en la época de Santos, se llama Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas tiene un video sobre la política fiscal en la clase de introducción a la economía y me gustaría mucho que lo vieran porque pues, es un tipo que maneja eso porque yo no creo que sea genio, sino que ellos fueron los que construyeron eso. Entonces, cuando uno es el que construye eso, lo conoce de fondo, lo defiende, quisiera que se fijaran, sobre todo, terminen de ver el video este y verlo con la lupa del análisis crítico, de las discusiones que yo sugiero y de lo que he mencionado acá, de las palabras que utiliza cuando dice vamos a financiar de forma prudente el gasto público. ¿A qué se refiere con eso? Es parte del debate que vamos a tener en nuestra clase. Entonces revisen la clase de Mauricio Cárdenas y de pasada sería como un invitado a nuestra clase en explicación de y aplicación de el principio de equivalencia ricardiana. Bien, llegamos aquí a la sección de críticas y las divido en dos, como en críticas de fuego amigo, como dentro de la misma teoría neoclásica y dentro del mismo autor que lo formuló, unos años después dio cuenta de algunos errores, y críticas que yo considero realmente más profundas. Entonces las críticas de fuego amigo pues son del mismo Barro en 1989 y de Mankio en los 90. La primera crítica que él hace es que, pues, los horizontes de tiempo de análisis son finitos y al final puede haber un problema intergeneracional de carga de deuda, es decir, un poco digamos, como de falta de empatía generacional, porque esta generación puede endeudarse y obtener muy buenos resultados ahorita y habría una generación muy, muy, muy afectada por el pago de impuestos que sería la siguiente. Entonces, como que si uno sabe que vive en su juventud y buena parte en el periodo 1, podría ser envidioso con la siguiente generación y, digamos, no ser generoso ni tener esa empatía y dejarle una carga de deuda muy fuerte. Entonces, esos horizontes finitos pues, pueden generar unas redistribuciones en las cargas tributarias y por lo tanto la redistribución del ingreso definitivamente intertemporalmente hablando, dejándole la carga a las generaciones futuras. Como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, con las casas, usted puede comprar la casa
y las hipotecas pues ya van en 40 y 50 años de tiempo de maduración por el precio tan alto y tan alto de los precios de las viviendas, pero tan estable y tan estancado los salarios que en Estados Unidos pues ya pasa eso y digamos que es una de las cosas que hay que reflexionar sobre, incluso un capítulo, un libro de Max Neff, el libro se llama La economía desenmascarada de Max Neff y el capítulo que se llama Estados Unidos, un país en vías de desarrollo. Entonces digamos que, 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 que habla de lo que estoy diciendo. El segundo, digamos, problema que encuentra Barro y sus críticos, digamos, es que puede haber una redistribución entre la generación, o sea, digamos, si hablamos de periodo 1 y 2, puede haber una redistribución en la carga tributaria dentro de cada periodo y que eso, digamos, pues tiene impactos diferenciados porque las generaciones, pues, sea diferente carga por si es joven o viejo, si es de más pobre o más rico, pues sus propensiones marginales a ahorrar y a consumir son distintas y el efecto que usted le ponga, o sea, el impacto que tenga el impuesto sobre las decisiones de ahorro y por lo tanto de consumo, porque aquí lo ven de esa manera, en esa secuencia que acabo de decir, pues tiene efectos diferenciados en el agregado. La tercera es que teniendo un poco en cuenta la primera, pues los individuos pueden internalizar el bienestar de las generaciones futuras generando herencias, ¿no? Digamos, generando herencias y, digamos, reconociendo que tienen que dejar algo luego de que se mueran. Esa parte intergeneracional me parece muy cercana a la idea de los recursos naturales, ¿no? Eh, la otra crítica es pues, que los impuestos pueden terminar generando distorsiones y que esos impuestos cambiados pueden generar distorsiones en la asignación de la oferta de trabajo, si son impuestos tributarios sobre los salarios o sobre la contratación, de tal manera que también afecten la decisión de producción a través del mercado de trabajo, pero también pueden alterar las decisiones de ahorro y por lo tanto las de consumo y alterar las variables reales. Entonces los impuestos pueden ser unos distorsionados, de tal manera que hay que tratar de no moverlos demasiado y generar reglas de juego confusas, sería más o menos lo que diría yo acá, y esto todo les suena a ustedes como hablan los políticos y los ministros de Hacienda. ¿Sí? Lo otro es que puede existir restricciones crediticias, o sea, funcionamientos imperfectos del mercado de capitales, de tal manera que por una crisis financiera podría no existir financiamiento hoy para el que está gastando más de lo que gana. Entonces, ya no gasta más de lo que gana, sino se restringe justo a lo que gana y no puede gastar más, digamos, y hacer esas asignaciones intertemporales. Es fundamental que funcione el mercado de capitales para poder hacer esas asignaciones, aunque en este modelo no exista bancos ni mercado de capitales, porque la transferencia es directa entre balances del sector privado y público, hogares y Estado, sin intermediario financiero. Y el último es la incertidumbre, pues reconociendo que la gente no tiene claridad, ni el Estado tiene claridad de cuál va a ser el volumen de ingresos en el futuro, ni mucho menos de la recaudación tributaria. Ingresos para los hogares y la recaudación tributaria del Estado. Por ejemplo, en la regla fiscal, fíjense en el video que comenta Cárdenas. Cárdenas dice que una parte de la regla fiscal está atada a los ingresos del ciclo y otra parte al precio del petróleo, que es una fuente principal del ingreso colombiano, y que pues fluctúa bruscamente, porque esa es la característica de los bienes commodities, de fluctuar bruscamente, y a pesar de eso ellos hacen una proyección, digamos, optimista de ese precio para financiar el gasto público, de tal manera que van a tener que corregir eso severamente, porque si ustedes recuerdan, pues el precio del petróleo cayó también severamente. Y esas cosas no están previstas ahí, es como el cisne negro del libro de Taleb, que una situación que emerge y que nadie esperaba.
¿Listo? Esas son como las críticas de Fuego Amigo y quedaría una última que sería que los impuestos no son rígidos y que normalmente dependen de los ingresos, del nivel de gasto, de la riqueza de los individuos. Entonces, digamos que eso también debería internalizarse, por eso en el libro de Ferguson, después de la parte que les escaneé, ustedes pueden encontrar, o bueno, digamos en el libro de Ferguson, en esta explicación, pues se deja, y otros libros, por si yo cambiara la presentación de sus textos, pues al final, aparte si es Ferguson o no, pues la regla fiscal, perdón, la decisión de consumo intertemporal y de equivalencia ricardiana se lleva al modelo de, al modelo de Ramsey, que es un modelo que tiene en cuenta esto, o sea que los impuestos ya no son de suma fija y que pueden alterarse de acuerdo al volumen de ingresos y eso también afecta a las decisiones de consumo y ahorro. ¿Listo? Bien. Esta parte tiene que ver ya con las críticas que yo considero serias sobre la regla fiscal y sobre pues, fundamentalmente el tema que tratamos aquí, que es la equivalencia ricardiana. Entonces, primero, pues lo que se menciona es que el conservadurismo en las políticas macro viene de una trayectoria de los años 70 en teoría macroeconómica que ha tratado de anular el rol de la política fiscal, pero también de la política monetaria para reactivar la producción y el empleo, como dicen los keynesianos. Los principios que se han utilizado para neutralizar las políticas se llama la idea de la neutralidad del dinero y la dicotomía clásica, y segundo, el principio de equivalencia ricardiana. El primero sobre la política monetaria, el segundo sobre la política fiscal. Lo más contundente y duro de esta idea de la ley del teorema de equivalencia ricardiana, digamos, y la regla fiscal desprendida de ella, pues es que se supone que la demanda agregada al final no incide en actividad económica, lo cual anula los principios keynesianos. Estas ideas permearon al mundo desarrollado en los años 70 y a América Latina lo permean en los 80, dado que América Latina sufre una crisis de endeudamiento externo muy fuerte que se llama la crisis de la deuda, que invito a que lo lean y los invito de antemano a que inscriban el curso de macroeconomía del desarrollo del próximo semestre, que es mi electiva, donde tenemos dos clases alrededor de este hito de la macroeconomía latinoamericana. Por ejemplo, hablando un poco de la regla fiscal cuando depende de la economía colombiana del petróleo, pues hablamos del café, hablamos del petróleo y sus efectos macroeconómicos históricamente. Entonces yo creo que eso debe aprender un macroeconomista latinoamericano y eso es como lo que yo sugiero ustedes vean en mi curso, que creería es fundamental para su formación y que haciéndole la cuña ahí en esta diapositiva, pues es interesante para esto que estoy mencionando. Entonces, la crisis de la deuda genera que los gobiernos, o sea, la crisis de la deuda es una crisis del sector público, excesivamente endeudado en moneda extranjera. Primero que se quiebra es México y después viene un montón de países. Colombia no, y bueno, esa historia hay que contarla con crudeza porque es el narcotráfico el que evita eso. Entonces, la crisis de los 80 causa que se cuestione las políticas keynesianas. Porque si no, ya que terminamos en un exceso de endeudamiento y esa vaina no, pues hay que meterlo en cintura, hay que meterle unas reglas claras de manejo de las finanzas al Estado y ojalá que queden en la Constitución para que no la puedan modificar. Metieron lo de la neutralidad y metieron lo de la equivalencia ricardiana en la Constitución colombiana, por ejemplo. ¿Sí? Cárdenas menciona ahí qué países tienen regla fiscal en el cuarto video, si quieren verlo, yo les puse el link del tercer video de esa y de explicación que él hace. Entonces, a lo que voy es que la crisis de la deuda deja mancillada la, la reputación de la política fiscal y en términos de economía política emerge un poder que dice que hay que quitarle, digamos, ese dulcecito al gobierno porque se enfermó con eso. Entonces le ponen una regla de manejo de la política fiscal.
Eso pasa desde los 80, que viene con las reformas de mercado, que algunos llaman el consenso de Washington y otros llaman el neoliberalismo. Entonces, digamos que estas posiciones de la equivalencia ricardiana validan posiciones políticas e intereses de grupos. Eso me parece fundamental. Eso le aseguro que no lo va a ver en el curso de ningún profesor, por lo menos de los Andes, del Rosario, no sé si incluso en otros, pero son cosas que usted debe preguntarse con calidad en la discusión, piénselo, ¿sí? En cualquier momento en que llegue este mensaje. El otro, en términos de a quién favorece, es que ustedes revisan cuentas nacionales e incluso el Mauricio Cárdenas cuando va presentando los datos, si quieren mírenlo, es el episodio que sigue después del que yo les presenté, pues tiene que ver con la idea de que le pasan el gobierno que se financiaba con su propia emisión, pues así lo hacía en Colombia y en muchos países de América Latina, solo que después empezaron a endeudarse en moneda extranjera. Pasa que el gobierno, en lugar de financiarse con sus propios recursos, le toca pedirle prestado a la vivienda, a Bancolombia. Entonces, los ingresos del sector financiero se disparan porque tienen severo cliente. Entonces, lo que antes el Banco de la República podía financiar, lo que antes se financiaba con empresas públicas que luego fueron privatizadas, ahora todo eso toca pedirlo prestado a través del sistema financiero. Cárdenas dice que eso es lo que permitió el desarrollo del mercado de capitales colombiano, pues porque el gobierno andaba endeudándose cada vez más. Entonces, de pronto no hay tanto problema que se endeude en pesos colombianos, pero el problema es, digamos, deberle a un privado lo que es público. Sí, eso ya lo vamos a mencionar. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, esa discusión. Eh, otra crítica es que en el fondo la idea de la equivalencia ricardiana supone que las políticas keynesianas no tienen efecto a corto plazo, pero ni mucho menos, pero mire lo que estoy diciendo, a corto plazo no tiene ningún efecto. El consumo permanece constante, pero en el largo plazo mucho menos. O sea, si usted quiere alterar el crecimiento, si usted quiere alterar la estructura productiva que usted depende tanto del petróleo o del café, la política fiscal no tiene ninguna incidencia, la política monetaria no tiene ninguna incidencia en esas variables. Y lo que tenemos es que hay unos autores que sí, reconocen eso. ¿Sí? Aquí hay un libro que es el libro pues de Arestes y Sawyer, que trabajan casi siempre juntos, sobre una revisión de la política monetaria y fiscal, y yo leí ahí dos capítulos, pero pues yo recomendaría el 8 y el 9. El 8 se llama Reinventing Fiscal Policy y el otro es The Case for Fiscal Policy. Entonces, el 8 es como un resumen bien clarito de todas las ideas alrededor de la política fiscal y el problema de la equivalencia ricardiana, y de ahí estoy tomando algunas críticas, lo mismo que el libro también de Jesús Felipe, que es aplicado a países en desarrollo, sobre crecimiento, cambio estructural y pleno empleo, que recomiendo para que lean y descarguen y se vuelvan mejores macroeconomistas. Lo otro que dicen, digamos que este modelo de equivalencia ricardiana no tiene en cuenta es que la economía entra en situaciones de no pleno empleo, o sea, de recesión, porque lo más chistoso es que este modelo se aplica cuando la economía está en condiciones de pleno empleo y aún así vacas gordas y vacas flacas, ¿sí? Digamos. Eh, Piensa en eso, sí, digamos, esas discusiones. Este modelo no reconoce una verdadera depresión donde hay una tasa de desempleo muy alta y la gente no puede consumir, ¿sí? O no tiene plata porque colapsó el sistema y pues por una pandemia no tienen hambre y no tienen con qué consumir, ¿sí? Entonces, lo que dice esto es que el gobierno tiene que absorber el exceso de ahorro que quedó. O sea, hay recursos que la gente no va a gastar, sobre todo ahorita muchos tienen pánico y ahorran, atesoran, el sector privado no se atreve. Entonces, el gobierno debe sacar esos recursos, tomarlos prestados y reactivar la economía. Ese aumento del gasto, digamos, absorbe el exceso de ahorro sobre inversión en los balances público, privado y externo. En macroeconomía, digamos, en lo que sería esa formulita de ahorro menos inversión, G menos T más XN. Entonces ahí ustedes pueden ver que el déficit lo que hace es absorber, por ejemplo,
un exceso de ahorro sobre inversión del sector privado, pues en una crisis donde colapsa las decisiones de inversión empresariales. Entonces alguien tiene que demandar cosas para transferirle ingresos a los privados a través de las ventas. Otra crítica es pues que en el largo plazo, digamos, como dije, pues ellos, si en el corto plazo dicen que no tiene efectos, pues en el largo plazo menos. Y pues otros autores sí reconocen que en el largo plazo, pues el mayor gasto público restaura el pleno empleo, le permite a las empresas obtener ventas y mantener sus niveles de ganancia y el pago de deudas, por ejemplo, mantener la fragilidad financiera estable. Y una cosa importantísima en términos de tiempo es que si yo soy austero y siempre soy austero y todo el periodo soy austero, pues tengo una tasa de crecimiento muy, muy baja y esa tasa de crecimiento muy, muy baja, pues se perpetúa con una tasa de desempleo que se va acumulando, como pasó en los países europeos, que son los que dice Cárdenas en su video, que adoptaron la regla fiscal y que la mejoraron. Pero si ustedes ven la tasa de crecimiento de Europa desde la adopción de estas reglas, es mucho más bajita y la tasa de desempleo se va acumulando porque se pierde, digamos, el activismo en el buen sentido de la política fiscal para obtener estos objetivos que he mencionado. También se puede utilizar, como dije, la política fiscal para el cambio estructural y llevar la economía hacia bienes más complejos, que pues, es uno de los sueños de los países de América Latina. Este es otro de los puntos que quiero mencionar con claridad, es la idea de la moneda pública y la equivalencia ricardiana hace un énfasis en que el financiamiento es con impuestos o con deuda, no hay más. No hay más en la explicación. Yo les puedo decir que hay otra y que de hecho es la mejor forma, que es la emisión, y puede ser la emisión primaria y la emisión secundaria. O sea, puede ser con el Banco de la República o con el Banco Popular o una banca pública que le preste a las personas directamente. O el Banco de la República que le preste al Estado directamente y se lo transfiere a los hogares y a las empresas. ¿Sí? Entonces, esto aparece en el libro de la Hudson Brown, que les dejé lectura electiva, pues sugiero, el libro se llama La telaraña de deuda, y pues básicamente lo que dice es que, que la emisión le permite a los países crecer sin endeudarse contra un privado, ¿sí? Entonces, digamos que eso permitiría al país no depender del financiamiento con deuda y con intereses y este sacrificio de que después tengo que pagar la deuda. No, no necesariamente. ¿Sí? Obviamente, si usted da un préstamo, debería entregar la deuda. Entonces, pues ustedes dirán, pero eso no se puede. Claro que se puede. El libro de la Hudson Brown muestra hechos históricos y además que no generaron inflación porque el respaldo de esa emisión debe ser el financiamiento de la producción. O sea, si el Banco de la República financia esto para hacer autopistas, para que le entregue a otro banco público, por ejemplo, el Banco de la República le presta a el Banco Popular y el Banco Popular le presta a los empresarios para producir bienes. Esa producción de bienes no tiene por qué ser inflacionaria, ¿sí? Y de hecho, si esa emisión lo que respalda son proyectos también de restauración ecológica o ese tipo o de conversión industrial hacia sectores que no generen, digamos, emisiones y ese tipo de cosas, pues si se genera producción no tiene por qué generar inflación y a su vez no debe nadie me tiene que prestar, este pedazo es importante, nadie le tiene que prestar al gobierno fondos, le tiene que retirar, como dice David Ricardo, retirar recursos y dejarlos sin recursos para ahorrar, sino todo lo contrario, ¿sí? O sea, digamos, el Estado puede crear el dinero de la nada sin depósitos, pero los privados también lo hacen, solamente que hay una confusión. Entonces, o puede ser el Banco Popular o el Banco de la República que financie la actividad productiva directamente sin tener que estar pensando en que toca pagar los impuestos pronto. Por supuesto, el Estado se endeuda contra el Banco de la República, pero es una deuda contra sí mismo y entonces ahí ya no importaría el monto de la deuda, si es 10% del PIB, si es 100% del PIB, si es 150% del PIB. Si ustedes miran, los países desarrollados tienen deudas
públicas de 150% del PIB, y eso no los lleva al colapso porque se han endeudado en dólares, en el caso de Estados Unidos, porque se han endeudado en euros, en el caso de la Unión Europea, y así sucesivamente. Es decir, si usted se endeuda en su propia moneda, no tiene por qué, digamos. Acá pues tenemos otra de las críticas, que es que no solamente la política fiscal sirve para alcanzar el pleno empleo, porque el mercado no logra hacerlo de forma automática, ¿cierto? Entonces alguien tiene que intervenir y gastar los recursos, emplear los recursos que nadie está empleando. Pero también, digamos que el, digamos, el Estado ayuda a controlar la inflación a través de la política fiscal, eso no es de la política monetaria solamente. La inflación se puede controlar, o sea, si usted se financia con emisión, como decía en la diapositiva anterior, una de las formas que tiene para recoger el exceso de dinero, si es que considera que hay un exceso de dinero, es emitiendo títulos de deuda, recogiendo el dinero de la economía, diciendo que quiero endeudarme más, recoges dinero de la economía y a su vez cobrando impuestos. Entonces la política fiscal es política de control de inflación, no es exclusivo de la política monetaria. Yo creo que deben pensar eso que acabo de decir, fundamental en macroeconomía, cosas, contabilidad nacional, que se han olvidado en el desarrollo de los cursos y en el desarrollo de los libros de texto convencionales. La otra crítica que viene ahí es la idea de que la política monetaria y fiscal, particularmente aquí en la discusión que tenemos, eh, pues, eh, pues tienen vínculos directos, como acaba de mencionar, pero digamos, sin el, sin el déficit del sector público no habría moneda. Ese caso es importante porque estoy partiendo de que el dinero es la deuda de las personas. Entonces, cuando alguien toma una deuda, emite un título, como dije en unas diapositivas antes, o sea, por ejemplo, el pagaré. Yo me endeudo por 1.000.000 de pesos y le doy a mi mamá o a mi hermano un pagaré, que fue el que me prestó o la que me prestó. Y ese pagaré, si lo aceptan muchos, pues es como un compromiso de deuda mío, pero pues vale 1.000.000 de pesos mío. Cuando yo pague la deuda, voy a tener que buscar el pagaré, quién sabe en dónde esté, y lo tenemos que romper. Entonces, dos cosas, cuando uno toma deuda, genera un crédito y ese crédito es dinero nuevo, que no necesariamente surgió de que alguien depositara. Eso es clave dentro de lo que llaman el dinero endógeno y de la discusión que estoy diciendo y la crítica profunda a esta idea de la equivalencia ricardiana. Entonces, digamos que si todos pagaran sus deudas como hacen normalmente los privados, ¿quién va a mantener la deuda para que exista dinero en la economía? Porque el dinero es deuda. Entonces, normalmente, por las dimensiones y porque, a diferencia de los privados, él tiene la capacidad de emisión de esa moneda, pues es el gobierno el que tiene que mantener déficit persistentes. O sea, jamás debería tener superávit si es que la economía necesita dinero en circulación, pesos colombianos, digo yo. Entonces, siempre debe haber déficit, sobre todo cuando los hogares paguen sus deudas, o si no, tocaría que el gobierno no tuviera regla fiscal y no se endeudara en el largo plazo, y el dinero nuevo debería ser sometido por deudas privadas. Esto ya lo mencioné, que con operaciones de mercado abierto puede recoger dinero y evitar la inflación o con los impuestos. Otra de las ideas es que el libro de la profesora Hudson Brown y otras literaturas, pues keynesianas y regulacionistas francesas, dicen que el sistema jamás está equilibrado, que esa restricción presupuestal es una mentira en términos de lo que ya habíamos visto. Es decir, cuando el punto es este, cuando usted crea deuda como banco, pues el monto de la deuda que usted creó, o sea, usted creó una deuda de 100 millones para comprar un carro, por ejemplo. Soy da vivienda, le doy 100 millones a usted, le consigno 100 millones y mire que cree 100 millones de pesos para ir a comprar el carro, pero esos 100 millones, pues en el fondo es como si pudieran pagar 100 millones de deuda que fueron creados. O sea, cuando nace la deuda, nace la capacidad de pago por esa deuda. Lo que no nace es el ingreso para pagar los intereses. ¿De dónde pago yo los intereses?
¿Dónde está el dinero para pagar los intereses? Entonces, lo que dicen estos autores es que cuando se crea una deuda, no existe el dinero suficiente para pagar esa deuda. O sea, por más juiciosos que todos quisiéramos, no hay dinero suficiente para pagar todas las deudas por los intereses mínimos, que es fruto de lo que llama aquí la equivalencia ricardiana, que los impuestos futuros, que no, pues no hay, eso no ha sido creado. ¿De dónde sale ese dinero? De personas que tomen deudas en el futuro. Y eso yo no sé si la gente lo vaya a hacer o no. ¿Sí? Entonces yo necesito que otros tomen deuda. Sí, como está pasando en la crisis del COVID, la deuda, las tarjetas de crédito y la toma de crédito en general disminuye, pues lo que significa es que hay menos circulación de dinero en la economía y que va a haber un colapso en el pago de las deudas, porque en el mundo de la equivalencia ricardiana no existe posibilidad de no pago de deudas. De hecho, Ricardo dice que es como muy obligatorio y muy sano pagar las deudas, que es esta idea de pagar el sistema financiero como se lo han tomado. El otro es que una idea de Steve King que dice que cuando usted emite deuda, la demanda agregada no es solamente C más I más C más XN, sino más la variación de la deuda. Entonces, la demanda agregada, un poco en el ejemplo que daba antes, si tenemos una caída en el PIB y encima tenemos una caída en el crédito, entonces tenemos una caída sumada a las dos más profunda de la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada incide en variables de producción, crecimiento y cambio estructural, pero digamos que hay que tener en cuenta que el crédito genera un desequilibrio sobre la producción. Esto es una crítica también al modelo de equilibrio general. Lo ven en Steve King. El libro se llama Desenmascarando la economía. Se parece mucho al de Max Neff. La otra cosa es que si nadie gasta, pues no hay ventas, y si no hay ventas no hay ingreso, y si no hay ingreso no hay ahorro. Entonces, el mayor gasto público, de hecho, es el que crea más ahorro, y no al revés, como decía Ricardo y como dice Barro y Gordo y Buchanan, ¿no? Entonces, hay una crítica de que el ahorro no está dado, sino no hay una sustitución. Si el gobierno decide ahorrar, entonces le quita al otro, no. Cuando el gobierno decide gastar más, puede crear ese financiamiento con créditos sin tener que comprometer los ahorros del sector privado. Eso es la noción de lo que es el crédito, el dinero, el financiamiento heterodoxo. Y como creo yo funciona, realmente los banqueros dicen que así funciona. No es que me lo esté inventando, que sea un libro de texto que miente alrededor de eso. Lo segundo es, bueno, lo segundo, no sé ya cuántos llevo, como 20 comentarios. El futuro debe ser construido con más gasto público, sobre todo en periodos de crisis, pero también en el auge, o sea, lo que les digo, o sea, el gobierno debe mantener el funcionamiento de la economía. La meta no es el tamaño del déficit proporcional al PIB, sino la meta es cuando se alcance el pleno empleo. Y ahí para uno. En ese sentido se vuelve funcional, pues llama finanzas funcionales. Más adelante eso. La otra cosa que desconoce la regla fiscal y la equivalencia ricardiana es que el déficit mismo se financia solo. No es que tenga que pedir impuestos después, sino que cuando el gobierno gasta, reactiva la producción, reactiva los ingresos y pues la gente con más empleo y con más ingresos va a poder pagar más impuestos. Entonces los impuestos del futuro se pagan solitos con una mayor actividad económica. Entonces no diga que tiene que ser austero ahorita, no, 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 puede gastar y ese mayor gasto también genera como una inversión a largo plazo sobre los mismos ingresos tributarios. Hay un problema grave de la regla fiscal que no reconoce aún en economía abierta, los invito a que lo vean, a que lo estudien, puede ser sus tesis, sus trabajos de investigación, y es que no es lo mismo endeudarse en pesos que en dólares. De hecho, cuando escuchen a Cárdenas cuando dice que la deuda en proporción al PIB aumentó, pero porque la tasa de cambio aumentó. Entonces, cada vez que suba la tasa de cambio, nos sube la deuda 10% del PIB, que a veces las reformas tributarias son 2 puntos del PIB, 1 punto del PIB. Con una subida de la tasa de cambio de 200 o 300 pesos, ya sube todo eso en proporción al PIB. Entonces, la dificultad de endeudarse en moneda extranjera es los cambios que induce la tasa de cambio. Segundo, que queda uno sometido a otro país por la idea de la asignación de esta deuda.
y pierde uno soberanía sobre sus decisiones. Y tercero, la forma de pagar esta deuda tiene que ser exportando. Ahí sí no tengo el Banco de la República ni un privado que quiera emitir bonos aquí en Colombia en pesos. No hay forma. La forma de pagar la deuda en dólares es conseguir los dólares en el mercado internacional, o con más deuda externa o con inversión extranjera directa o con exportaciones que todas son muy costosas. Digamos, es eso. La equivalencia ricardiana tiene otro error también como discusión, y es que no es un agente representativo el que está en el análisis, sino que el Estado no es un agente representativo, es una cosa grandota, tiene unas relaciones de poder distintas con los otros, eh, tiene un montón de interacciones. Si el gobierno sube los salarios o baja los salarios, los privados hacen lo mismo. Si paga salarios mínimos, se imitan al gobierno en términos de reglas laborales o condiciones laborales, condiciones de bioseguridad, es un ejemplo, ¿sí? Entonces, genera condiciones de imitación, y también tiene efectos multiplicadores sobre la producción y el empleo, o sea, que gaste más, genera más producción y más empleo, como he mencionado. Entonces, no podemos tratar al Estado como si fuera usted o yo, sino que el Estado pues tiene unas diferencias fundamentales y sustanciales. Una de las diferencias sustanciales que tiene el gobierno es que tiene el Banco de la República y usted no, ¿sí? O una empresa tampoco, excepto si es un banco. Entonces, los que no pueden emitir moneda están restringidos por consumo igual a ingresos, como dice la regla esta, pero el Estado y los bancos no. Y de hecho, una de las cosas que hace olvidar la regla fiscal es que en el mundo moderno el problema de la deuda no es un problema de la deuda pública, sino del sector privado. Esto también Steve King, libro Desenmascarando la Economía, muestra que los hogares estadounidenses, japoneses, ingleses tienen excesos de endeudamiento, en Irlanda también. O sea, es una pandemia realmente. Él lo llama la zona debt zombie, como la zona de deuda zombie. 150%, 150% del PIB en deuda superior, y crédito en proporción al PIB superior al 10%. Entonces, digamos que si usted cae en esa zona, es la zona de deuda zombie, ¿sí? Cierro estas críticas que me parece lo más nutritivo para el debate, para que usted se pregunte, escúchelas de nuevo. Cierro estas rápido, digamos, para no aburrirlos. Espero pues lo puedan ver con gusto y que se interesen en esto. Pues está la idea de Baduri, que es un economista calequiano, que dice que las calificadoras de riesgo, por ejemplo, cuando el país sigue una regla fiscal y estos principios de la equivalencia ricardiana, le colocan un puntaje bueno en la deuda. Pero si alguien dice que va a utilizar el gasto público y lo va a financiar con el Banco de la República para generar más industria y más empleo, le suben de una vez porque suena, digamos, este man va a enloquecer ese país. ¿Cómo así? ¿Cómo va a hacer eso? Eso no es un manejo prudente de las finanzas. Entonces hay un manejo de economía política condicionado, por ejemplo, por las calificadoras de riesgo. Y que si escuchan ustedes a Cárdenas, lo que dice, pues es diametralmente opuesto. La teoría de la equivalencia ricardiana, que sería TRI, pues hace parte de un arsenal de teorías neoclásicas que han desarmado la política fiscal. Dentro de esas está la idea del crowding out, o sea que mayor gasto público reduce la inversión, eso suponiendo que la economía está en condiciones de pleno empleo, y ahí pueden ver situaciones de NAIRU, de Non-Acceleration Inflation Rate, que sería como la tasa de desempleo que no acelera la inflación en la política monetaria, o lo que Mauricio Cárdenas llama el PIB potencial, sí, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, cuando la economía está en el PIB potencial, pues ya no puede generar estos cambios, ¿no? La otra son aspectos institucionales, donde dice que el manejo de la política fiscal, por ejemplo, mientras se manda al Congreso y el Congreso aprueba el presupuesto y todo eso, pues ya pasó la pandemia, ¿sí? Entonces, cuando se hace la política fiscal expansiva, llega demasiado tarde. Esos serían los rezagos de la política fiscal. Entonces, pues, ¿para qué política fiscal si al final
pues generas unas distorsiones. Cuando estábamos en recesión no hizo nada. Y la solución vino cuando ya estábamos recuperándonos, entonces pues generó un aumento excesivo y de pronto presiones inflacionarias y genera pues esas distorsiones, ¿no? En las asignaciones de los recursos. Y pues finalmente, sumado a todo lo anterior, pues la evidencia empírica presentada en Arestis y Sawyer es que este tipo de manejo en la política fiscal ha generado recesiones más seguidas, crecimientos más bajos y tasas de desempleo acumuladas en los países cada vez más elevadas. Entonces, como que sí vale la pena usar la política fiscal para reducir el desempleo, no causar inflación y generar un mayor bienestar en la población, digamos, que va obviamente en contra del mundo financiarizado en el que vivimos. Entonces, pues esa es como la presentación que tenía para ustedes. Espero les guste. He renovado todos estos contenidos, por eso, digamos, lo extenso y lo complementario de muchas lecturas. Espero les guste. Un abrazo.